Buenos días a todos, bienvenidos a nuestras SGS Talks, ya en nuestra semana 7. Seguro que además esta semana sí que ha sido una semana de cambios, que seguro en algunas provincias ya estaréis disfrutando con precaución de la fase 1 y de cómo todo vamos a intentar ir volviendo a la normalidad. Además, eso es también un poco lo que nos trae hoy aquí, que al final queremos hablar de cómo generar confianza en tiempos de COVID-19. Pero bueno, antes de empezar con la charla, sí que me gustaría intentar haceros partícipe en la medida de lo posible y que esto sea lo más dinámico para todos y que todos podáis disfrutar. Entonces, como podéis ver en el lado derecho de vuestra pantalla, tenéis las preguntas que podéis ir mandando durante toda la charla. Vamos a ir respondiendo todas las que sean posibles y además al final, cuando tanto nuestros compañeros como Roberto y Gonzalo terminen su exposición, también tendremos esa última parte de charla y de debate. Así que os podéis ir animando, podéis ir saludando para ver cómo estamos todos, que efectivamente ya estamos aquí. Y no me quiero enrollar mucho más, entonces voy a presentar a mis compañeros. Tenemos por un lado a Roberto Baccari. Roberto es Process Safety Development Manager aquí en SGS. Y por otro lado tenemos a Gonzalo Escorial, que es Global Key Account Manager de Health and Safety. Y van a ser los encargados de al final contarnos cómo se puede generar confianza en tiempos de COVID-19 y cómo podemos tener una verificación efectiva de limpieza y desinfección de todos nuestros establecimientos. Así que, chicos, un placer teneros con nosotros y cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta SGS Talk de la semana 7. Pues el título de la ponencia, generar confianza en tiempo de COVID-19, y nuestra propuesta es hacerlo con una verificación efectiva de limpieza y desinfección, ¿no? Sobre este tema trataremos. Vamos a poner la presentación. No sé si creo que ya la estáis viendo. No se ve, Roberto. Vamos a volver a intentarlo entonces, perdonad. Ahora creo que sí, mejor, ¿no? Perfecto. Cosas del directo, vale, perfecto, muy bien. Bien, decíamos generar confianza en tiempo de COVID-19 y sobre este tema de generar confianza, pues empezaría un poco por lo que nos ha pasado, ¿no? Y por el tema de la confianza en general. Creo que todos estamos muy pendientes de ver qué pasará, ¿no? La crisis sanitaria ya nos ha tocado, allí no hay mucho más que hacer. Tenemos que hacerlo bien, ya lo sabemos, tenemos que poner más medios y bueno, tenemos claro cuáles son las directrices, ¿no? Hasta cierto punto, pero ya también nos avisaron desde el principio que lo siguiente que vendría sería un poco la crisis económica, ¿no? Que va detrás de todo este tiempo que hemos tenido que estar confinados, etcétera, ¿no? Y de esta vuelta a la actividad un poquito lenta, como tiene que ser, para poner obviamente en primer lugar la salud de las personas y después, como toca, pues el tema económico, ¿no? Pero bueno, sobre esto quería un poco volver a hacer el punto de la situación, ¿no? Desde el principio que tuvimos, pues cuando tuvimos que cerrarlo todo, parar todo y nos llegó esto como un jarro de agua fría, todas las noticias eran buenas, ¿no? Digamos, buscábamos noticias buenas. Buscábamos cualquier noticia que generara confianza, ¿no? Que nos hiciera pensar que lo estamos haciendo bien, que nosotros, las marcas, las empresas, las asociaciones, los ayuntamientos, las entidades, todo el mundo, ¿no? Buscábamos noticias de que lo están haciendo bien, de que están poniendo su granito de arena para mejorar la situación, ¿no? Y aquí pongo, creo que 4 de los titulares que nadie prácticamente se ha perdido, ¿no? Pero como estos hay muchísimos más a nivel local que iban por el mismo camino, ¿no? Y nadie ha dudado un momento en hacer este tipo de acciones y nadie ha dudado de que estas acciones puedan ser perjudiciales. Ninguna lo fue, de hecho, ¿no? No sabemos si todo esto, al final estaba bien hecho desde un punto de vista técnico, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que se volcó en hacer mascarillas, pues nadie fue a decirle, oye, cuidado con lo que haces, que a lo mejor la mascarilla es casera, no cumple, no sé qué, no. Todo lo tomamos como bueno, ¿no? En el pico de la situación de alarma, digamos que cualquier iniciativa era buena, ¿no? Para mejorar la situación y era bienvenida y generaba confianza. Y ahora
Bueno, de hecho lo podemos ver con una pequeña encuesta, ¿no? Esto es la encuesta del consumidor español durante el confinamiento, la primera edición de marzo. Nos dijo el 93,3% de los entrevistados consideraba positivo el esfuerzo que están realizando las marcas. Ahora en abril, a finales de abril, la segunda edición era el 88,9%, ¿no? Una ligera bajada, pero bueno, seguimos teniendo esta idea, ¿no? De que cualquier actividad en tiempos de grave crisis es positiva, ¿no? Y refuerza la marca y refuerza a quien lanza este tipo de acciones. Pero en los últimos días ya estamos viendo que se están poniendo en duda ciertas acciones, ¿no? que están apareciendo. Claro, tenemos mucha más información, somos más exigentes y ya no estamos en el pico de la crisis. Voy a dar dos datos importantes de cara a esta segunda parte del estado de alarma, ¿no? En esta parte de la desescalada, ¿no? Que no hemos de perder de vista. El 75% de los consumidores prefiere interactuar con personas, o sea que todo el mundo va a querer volver a hablar con personas, vamos a querer volver al bar, vamos a querer mantener una actividad social de algún tipo, ¿no? Sobre todo en este país, ¿no? Mucho más que en otros países. Y por el otro lado, el 32% de los consumidores abandonan su marca preferida después de una mala experiencia. Es decir, esto es clave, de que tenemos que volver a salir a la calle, tenemos que volver a poner nuestras actividades, nuestras marcas, nuestros establecimientos. Estemos hablando del sector retail, estemos hablando del sector restauración, hostelería y demás, como si estemos hablando en el otro lado, digamos, de nuestras instalaciones a nivel de oficinas, a nivel de centros productivos donde van a tener que volver de manera presencial los empleados. Vale prácticamente lo mismo. Los empleados también somos exigentes con nuestras marcas, con nuestras empresas, ¿no? Nos esperamos que nos acompañen y que nos ayuden en este tiempo de vuelta a la normalidad. Y claro, estamos dispuestos a abandonarles si vemos que en este momento nos traicionan o no lo están haciendo bien. Y entonces aquí viene un poco el mensaje más importante. Generar confianza ahora en esta fase de desescalada es mucho más importante de lo que lo fue, digamos, durante el pico de la crisis. Ahora es cuando tendremos una experiencia de usuario. Antes no la tuvimos, estábamos en casa confinados, todo iba bien, cualquier noticia era positiva. Ahora la tendremos. O tendremos una experiencia como empleado al tener que volver, ¿no? Al principio todo fue fenomenal. Los que pudimos hacer teletrabajo, pues encantados, ¿no? Al final de poder compaginar las dos cosas. Pero ahora tendremos que volver en algún momento. ¿Cómo será la cosa? ¿Cuál será la relación con el empleado? Entonces, la reputación de las empresas en este caso se ve evidentemente puesta mucho más en tela de juicio, tanto por parte de los empleados como por parte de los consumidores o de los usuarios, ¿no? La reputación y con ella, evidentemente, el valor de la marca. Esto se debe también a un exceso de información, ¿no? Ahora, todo el exceso de información al principio fue sobre la enfermedad como tal, sobre el COVID, y ahora estamos ampliando información sobre todo lo relativo al COVID. Sabemos mucho más. Al principio no había mascarilla, cualquier cosa valía. Ahora tenemos mucha más información y no nos vale cualquier cosa, queremos una mascarilla concreta que no nos cobren de más y que todo vaya y que nos dé el servicio que nos esperábamos, ¿no? El nivel de exigencia que nos esperábamos, ¿no? En medio de esto se cuelan un montón de fake news también. Hay cada vez más información que nos está diciendo que hay pociones milagrosas o que lo que estamos haciendo bien en realidad lo estamos haciendo mal. Bueno, hay de todo, ¿no? Todo esto al final genera una crisis de comunicación, una crisis de confianza, ¿no? Cuando ahora lo que queremos es justamente al contrario, es justamente generar confianza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que tirar de nuestra responsabilidad social corporativa a todos los niveles, todas las empresas, tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad entre todos, olvidarnos un poquito de lo que es el corto plazo y ser un poquito más largoplacistas. O sea, nosotros lo que queremos al final es mantener la economía, pero no tanto mañana, sino pasado mañana, a lo largo de los próximos meses y años. Muchas cosas ya las hemos dado por perdidas. Ahora, tal donde estamos, lo mejor que podemos hacer es esto, apelar a la responsabilidad de todos e intentar, pues, que la relación cliente-empresa se mantenga o cliente-empleado o empresa-empleado se mantenga, sea la más sólida posible, ¿vale? Y generemos confianza a través de una buena comunicación y a través de esta responsabilidad en las acciones que hacemos, ¿no? También esto, pues enlazamos ya entonces con el tema de que hablamos hoy. ¿Qué estamos comunicando? ¿Vale? Cualquier cosa, comunicamos cualquier cosa que
oye, hacemos de todo y lo hacemos súper bien frente al COVID, tenemos 1000 protocolos. Vale, pero cualquiera que venga mañana y vea algo que no cuadra, enseguida tomará una foto y la pondrá en Twitter y nos pondrá un poco a caldo, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer este tipo de comunicaciones, que no nos vayan de la mano, digamos, ser responsables, y intentar no incurrir en lo que se denomina ya corona washing, es decir, vamos a hacer un rápido lavado de cara, vamos a decir que tenemos todo lo que hay que tener y podemos abrir mañana y que pase lo que pase, ¿no? Eso puede ser absolutamente perjudicial para nosotros, para la marca, para los empleados, pero también en general para nuestros sectores, porque todo se amplifica y se magnifica, ¿no? en estos momentos. Esto puede ser perjudicial para los sectores y hasta para la marca España, ¿no? Que tanto si me permites en este sector, ¿no, Gonzalo? Sí, si me permites un segundín, este es un mensaje importante, ¿no? Lo que no podemos quedar es a medias. Se trata de un tema importante. Yo creo que desde todos los sectores, quizá lógicamente todos tenemos en mente, y más en un país como España, el sector del turismo, el sector de la restauración, pero hay un montón de sectores diferentes a nivel mundial que están impactados por esto. Y fundamentalmente aquí lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hay ciertas cosas que han venido para quedarse, ¿no? Donde antes hacíamos una serie de frecuencias o utilizábamos una serie de productos de limpieza, todo eso pues bueno, debe de mejorar. Se van a establecer una serie de frecuencias nuevas. Seguro que esta nueva normalidad de la que tanto hablamos va a cambiar ligeramente, ya no tanto quizá en un momento dado nuestras costumbres o nuestros hábitos, porque somos una sociedad yo creo muy asentada, pero lo que sí que va a cambiar es el tipo de medidas higiénico-sanitarias que tenemos que aplicar, que tenemos que implementar y que desarrollamos, ¿no? Ahí no nos podemos quedar a medias y tenemos que garantizar que mantenemos una vigilancia y una monitorización sobre las actividades que hacemos. No se trata de ver un papel o de ver un procedimiento y de acabar ese trabajo en ese procedimiento. Yo creo que aquí la labor de los prevencionistas, de los técnicos especializados es muy importante, porque sobre todo donde realmente podemos actuar es en la parte de la prevención. Las consecuencias ya las conocemos. El COVID dentro de 5 años, dentro de 10 años o el mes que viene será otro, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos de reducir el riesgo. Y el riesgo, conformándose en probabilidad y consecuencia, pues lo que tenemos que conseguir es disminuir al máximo posible ambos factores. Y para eso es muy importante la prevención, ese perfil técnico que nos va a permitir generar la confianza de que donde yo entro o donde yo compro o donde yo trabajo, la exposición y la posibilidad de esparcir y de contagiar el virus es la menor posible. Gracias, Roberto. Y a todo esto, claro, ahora parece que lo que tenemos es quizá un poquito de desconfianza, ¿no? Hemos visto aparecer guías sectoriales, yo actualicé la búsqueda en Google así de todos los archivos PDF que hay publicados en España que incluyen las palabras guía protocolo COVID-19 y salen 22.300 archivos, ¿no? No quiero decir que todo esto sean archivos reales y tal, pero yo creo que da una magnitud de la cantidad de guías sectoriales que nos hemos prodigado desde todas las partes a publicar en estas últimas semanas, ¿no? Es probablemente un exceso, ¿no? Hemos querido hacer todos algo, hemos querido aportar todos nuestro granito de arena, pero todo esto parece que al final es un exceso de información, sobre todo cuando las guías tienen una indefinición de medidas. O sea, proponen cosas, pero no sabemos cuáles son las mínimas obligatorias, cuáles son las recomendables. Si hay medidas incluso que son innecesarias, probablemente en ciertos casos, y medidas no recomendables que proponen algo que nos proporciona una falsa seguridad. Entonces, casi son perjudiciales, ¿no? Y las hay incluido que son peligrosas, que son productos no autorizados, uso indebido de productos. Están proponiendo incluso pues, algo que probablemente roza el intrusismo, ¿no? Donde todos nos prodigamos a hacer cosas, pero algunos estamos haciendo productos que no debemos, no podemos hacer, no estamos autorizados para ello, o utilizar productos de biocidas y demás para los cuales no estamos autorizados. Todo esto genera una gran confusión entre clientes, usuarios, trabajadores, entre un poco todas las partes, todos los stakeholders que intervienen en todo esto.
Y claro, ¿cómo podemos salir de aquí, ¿no? ¿Cómo podemos entender qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer? ¿Cómo se puede, de alguna manera, asegurar, ¿no? Y nosotros estamos hablando con los clientes en estas semanas y la gran preocupación es, yo tengo cosas, pero estoy haciendo lo correcto, estoy sobreactuando, me están vendiendo máquinas varias de higienización, ¿no? Con varias tecnologías, todo esto me valdrá de algo, lo tengo que comprar, lo compro porque lo compra el de al lado y yo también, lo compro porque es algo que está realmente demostrado científicamente, que tiene una eficacia. ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Estas son las grandes preguntas que estamos recibiendo, ¿no? Para intentar dar una respuesta a todo esto, ¿no? Nosotros, el mensaje, claro, es una condición necesaria, pero no suficiente, el tema de tener una redacción, dedicarnos a la redacción y la implantación de protocolos, ¿no? Estamos haciéndolo bien, desde luego, tenemos que hacerlo bien, tenemos que redactar protocolos, tenemos que dejar por escrito a nuestro personal cómo vamos a actuar en estos tiempos, cuáles van a ser las medidas de distanciamiento, cómo vamos a utilizar y quién va a utilizar determinados productos químicos y a ver si se pueden utilizar, ¿no? Y en esto tenemos que velar por la seguridad y salud, evidentemente, del personal nuestro y del personal de limpieza, ¿no? Que en este momento es más importante que nunca en todos los establecimientos y en todas las industrias. Y también tenemos que ver pues, protocolos de limpieza y desinfección, evidentemente, en mucho más detalle, ¿no? Cuando antes no los teníamos o era algo que se le había dado por encargo, digamos, a empresas externalizadas, pues quizás nos tengamos que meter mucho más y ver hasta dónde llega este servicio externalizado y hasta dónde pues tenemos que volver a incidir en estos puntos, ¿no? Y finalmente, pues el mantenimiento, ¿no? De todos estos equipos, ¿no? No sé, Gonzalo, ¿tienes algo que añadir sobre estos protocolos? Sí, bueno, en esta parte de los protocolos, lógicamente, a ver, hay muchas vertientes más allá incluso de la parte de desinfección de limpieza, y creo que tenemos también alguna pregunta que estoy siguiendo por el chat que también aprovecho para contestar. Quizá, o sea, hay que tener una visión un poco global, ¿no? Es muy importante, lógica y específicamente la parte de desinfección y limpieza, la higiene, ¿vale? Incluso con las distintas fases de las que se habla, ¿no? Limpieza, que tiene una parte de higiene, otra parte de sanitización, que llaman los ingleses, ¿vale? Y por último la desinfección, ¿no? Ahí hay una serie de fases en las que entran en juego personal interno de limpieza, empresas externas de limpieza o incluso empresas externas especializadas en la parte de desinfección, ¿vale? Y ahí hay esos tres niveles. Esa es una de las partes que hay que vigilar. Como todos estáis viendo, dentro del resto de aspectos a controlar y monitorizar en el tiempo para evitar los contagios, están también la parte de las prácticas, ¿vale? Y sí que es cierto que, como comentaba Roberto antes, aunque es verdad que hay un montón de guías sectoriales y generales, pero bueno, son todas desde un punto de vista muy de alto nivel. Es decir, son guías prácticas que dan recomendaciones generales porque no hay leyes particulares en los distintos países todavía, pero que esas medidas no bajan al nivel de detalle necesario a la hora de abrir la persiana y de ponerse a trabajar. O sea, cuando uno abre, por poner ejemplos muy sencillos, ¿no? Pero cuando uno abre una peluquería, realmente, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que poner hidrogel en la entrada? ¿Tengo que marcar el suelo? ¿Tengo que utilizar una máquina de ozono? ¿Un robot ultravioleta? ¿Limpio las superficies con un virucida normal? ¿Con qué frecuencia? ¿Dónde? ¿Tengo que utilizar los materiales que yo utilizo que sean desechables de un solo uso? ¿Tengo que tener mascarillas para mi personal, pero también para el cliente que venga? ¿El cliente que venga tiene que venir con el pelo lavado? O sea, estoy hablando de ejemplos que pueden parecer muy tontos, pero que crean una inseguridad desde el punto de vista de quien abre el negocio, y hablo de una peluquería o de una gran fábrica de automóviles, me da lo mismo, ¿vale? Que no bajan a ese nivel de detalle, y ese es en ese nivel de detalle donde tenemos que participar, ¿no? Ese es en el nivel de detalle donde ahí es donde hago mucho hincapié en la labor del prevencionista, porque es el que identifica riesgos de exposición, riesgos de contacto, riesgos de contagio, grupos similares de exposición, y el que puede hacer un plan de prevención a la hora de gestionar cómo operamos en esa instalación, ¿vale? Por eso todos esos cajones que aparecen ahora en pantalla en cuanto a las medidas de distanciamiento, la seguridad, la salud de los empleados, cómo gestiono y cómo vigilo
que mis empleados están en condiciones de salud. Estoy seguro de que en muchas de las empresas de los que estáis atendiendo esta llamada hay alguna aplicación interna que te permite monitorizar si tus empleados tienen o no síntomas. ¿Tengo que poner termómetros o no? Son cámaras, toda esa parte del resto de aspectos más allá de la limpieza y desinfección que muy bien está reflejando Roberto en la pantalla, hay que verificarlos y verificar que se cumplan y verificar que se mantienen en el tiempo, ¿vale? De ahí que sea necesario no llegar a hacer una visita y ver cómo están las cosas, sino más allá el poder asegurar en el tiempo que eso se va manteniendo, ¿vale? Y complementar, lógicamente, eso con una prueba técnica y científica de que las soluciones y de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de limpieza y desinfección verdaderamente funcionan, porque el producto es bueno, porque los tiempos de respuesta se están manteniendo y porque una analítica o una referencia científica al respecto me indica que está limpio. Había una pregunta que se lanzaba, que no recuerdo bien exactamente cómo era, pero era algo así como si quien está haciendo la parte de desinfección a la hora de manejar equipos de ozono, nebulizadores, entiendo, cualquier tipo de dispositivo, tiene que tener una formación específica o no, ¿vale? Realmente tiene que ser una persona que sepa lo que está haciendo. Es decir, hay ciertos elementos de desinfección, sobre todo estoy pensando en la parte de los nebulizadores, en la parte de las máquinas de ozono, en la parte de las lámparas ultravioletas, que tienen un riesgo asociado a su utilización, ¿vale? Esto es como todo, como la normativa REACH a nivel europeo, ¿vale? El manejo de esos productos, como viene en sus instrucciones, tiene una serie de instrucciones de uso que deben estar en línea con una persona cualificada para hacerlo. ¿Eso quiere decir que no se puedan hacer internamente? Me pongo en un ejemplo en un hotel, por ejemplo. ¿Eso quiere decir que no se puedan hacer internamente por la plantilla de limpieza propia del hotel? No, pero esa plantilla debe recibir formación propia por parte del suministrador de esos equipos. Sí. No sé si con eso contesto un poco la pregunta. Por no enrollarme demasiado, más o menos para poder dejar hueco después. Adelante, Roberto, si quieres continuar. Bien, igual con lo que comentas quizás podemos volver a dar una pincelada sobre el tema fundamental. Yo creo que está subyacente a todas estas medidas que estamos tomando, ¿no? Y es cuánto tiempo permanece el COVID-19 en superficies, ¿no? Al final, todo lo que hacemos, tanto a nivel de prevención como después de limpieza, desinfección y demás, pues va un poco relacionado con estos nuevos descubrimientos, ¿no? Al principio, en marzo, se decían unas cosas, pues luego han ido apareciendo estudios y yo creo que ya podemos dar por sentado un poco lo que vemos en pantalla ahora, ¿no? El virus permanece en condiciones normales de temperatura y humedad que podemos encontrar en los lugares de trabajo, permanece sobre cartón, sobre acero inoxidable hasta 2 días, sobre superficie de plástico hasta 3 días, ¿no? Y en otro estudio, hasta más de 4 días, lo que es acero, plástico, billetes, mascarillas y demás, ¿no? Pero que además lo que en un principio se dijo que no iba a ocurrir, pues luego realmente sí que demostró que sí que está ocurriendo, que en aire también. En aire se puede, las pequeñas partículas, las de menos de 5 micras, pueden permanecer en el aire, ¿no? Más de 3 horas. Yo creo que todo esto es lo que nos tiene que hacer redactar esos protocolos de manera adecuada a nuestra actividad en función de estos parámetros que tenemos aquí delante y en función, obviamente, de la frecuencia de paso del personal por los lugares de trabajo o por los establecimientos, digamos, abiertos al público. Y esto habrá que tenerlo en cuenta para las superficies, pero también por la parte del aire, ¿no? Con lo cual también las instalaciones de ventilación y climatización hay que pensar que pueden ser también focos de contagio si no se mantienen de la manera más adecuada. A la hora de inactivarlo, pues hemos visto que también se han ido validando diferentes productos. La lejía es lo más común y el etanol, el alcohol etílico. Pero hay muchos más productos desinfectantes que se pueden validar, ¿no? Se pueden validar y hay que tener muy claro, voy a pasar aquí, cuáles son los productos biocidas. Al final los que son fundamentales son los productos biocidas, son los que realmente hacen una desinfección. Estos son los que se encuentran regulados por el reglamento 528-2012, ¿no? De la Unión Europea y además por la normativa
nacional. No se pueden comercializar ni utilizar otros biocidas que no hayan sido expresamente autorizados. Y todos los biocidas comercializados deben contener sustancias activas que han sido aprobadas con anterioridad por la Unión Europea, ¿no? A través del esquema REACH. El Ministerio de Sanidad publica en esta página web pues una lista de todos los productos actualmente evaluados y registrados que tienen un efecto virucida sobre este virus, ¿no? Y hay que recordar también que no existe ningún producto virucida cuyo uso esté autorizado para nebulización sobre persona, ¿no? También esto es un tema importante. Hay muchas aplicaciones que se están proponiendo como túneles desinfectantes o incluso pues sprayar directamente el producto sobre las personas, ¿no? Como hemos visto, pues por ejemplo, a la vuelta de los colegios en China, ¿no? Claro, todo esto no se puede hacer, no está autorizado este uso, con lo cual realmente los usos que podemos hacer son para limpieza de superficies, como se ha hecho siempre, y por la otra parte, como decíamos, pues está todo el sistema de climatización de aire, para lo cual tenemos ya pues una serie de herramientas dentro de lo que es la calidad de aire interior, que está regulada también, pues tenemos toda una serie de herramientas para verificar si esas instalaciones se están manteniendo de una manera correcta o no. Al final, todo esto, voy a decir un poco que no vamos a inventar nada nuevo probablemente para esto del COVID-19. Si hay soluciones nuevas, en realidad será una pequeños cambios o pequeños tuneados sobre soluciones existentes, pero las soluciones tecnológicas de verdad no siempre son las mismas. Los productos virucidas son los mismos que ya teníamos y las técnicas de limpieza y desinfección son las mismas que ya teníamos. Quizás cambiará la frecuencia, la manera de utilizarlos, cambiará pues, nuestro conocimiento de estos productos para que lo podamos utilizar con más frecuencia, ¿vale? Gonzalo, ¿hay alguna pregunta? Sí, quería comentar una cosa al respecto. A ver, es cierto que se están desarrollando muchas tecnologías nuevas. Lo digo porque también hay alguna pregunta al respecto. Hablamos del tema de ozono, que si es un virucida, que si no es un virucida, no lo es. Ha explicado muy bien Roberto, yo creo, ahora algunos de los puntos. Saldrán nuevas formas de dosificación, nuevas formas de automatizar esa dosificación. Evolucionará todo esto, se testeará y seguro que hay muchas cosas que funcionan. Estoy convencido de que sí, ¿vale? SGS tiene aquí quizá un papel un poco más externo, ¿no? Desde el punto de vista de control de que la eficacia de esas limpiezas están de acuerdo, de esa otra parte de la que hablaba Roberto antes también, en cuanto a las medidas de distanciamiento social, las buenas prácticas, cumplimiento de normativa. Lo digo porque hay muchas preguntas quizá un poco en cuanto a qué tipo de producto de limpieza utilizo aquí o allá, o cómo automatizo de cara a lógicamente, cuando nos están pidiendo más frecuencias de limpieza en ciertos entornos, pues bueno, lo primero que pensamos es no puedo tener un equipo de limpieza constantemente trabajando en unos baños o en un área de trabajo, etcétera, etcétera. Tengo que tratar de buscar alguna manera de automatizar esa limpieza, ¿no? De ahí un poco quizá toda la parte de los nebulizadores, toda la parte de la luz ultravioleta. Incluso hay algunos nebulizadores que tienen una precipitación electrostática de las partículas de tal forma que aumenta, parece ser, la eficacia en las superficies textiles, superficies rugosas o porosas, que siempre son más complicadas de limpiar o de acceder. La parte de nebulización, ¿qué tiene de bueno? Tiene de bueno que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes a la hora de la dosificación, ¿no? Tiene la ventaja de que tiene quizá una penetración más amplia, pero hay que garantizar que se hace bien y que tiene los tiempos de contacto. Alguien ponía en una de las preguntas, la Comunidad de Madrid dice que una empresa de desinfección tiene que estar avalada, tiene que estar inscrita en el registro adecuado, etcétera. Claro, cuando comentábamos antes la parte de interiorizar, de internalizar algunos de esos procesos de limpieza o no, por supuesto que si se van a externalizar se deben de hacer con una empresa profesional, una empresa registrada y una empresa que esté reglamentada, que esté autorizada para hacer todos esos trabajos, ¿vale? Pero sí que es cierto que, a ver, desde SGS y desde cualquier empresa y no es que nos apartemos de cualquier medida novedosa que salga, simplemente lo que hay que estar al tanto es que debe de estar testeada, esto es un poco como la vacuna, ¿no? Debe de estar testeada su eficacia, ¿vale? Y en ese sentido, pues hay que ser un poco cauto a la hora de hacer las cosas. Por eso, quizá tirando un poco hacia el lado de la seguridad, es verdad que los elementos tradicionales funcionan, pero eso no quiere decir
que haya que descartar las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías hay que probarlas, hay que testearlas y si nos ayudan, para eso están. Gracias, Roberto. Vale, a todo esto, al final, yo creo que la gran pregunta es esta, ¿no? Es si está realmente limpio, ¿no? Más allá de los productos o los medios o la tecnología que estemos utilizando, lo que es realmente importante es ver si el resultado es correcto o no, ¿vale? El resultado de la limpieza, que quiero recordar, o sea, la limpieza no solo es el resultado, o si una superficie está limpia, digamos, no solo es el resultado de la limpieza que realizamos, sino también es el resultado de la prevención, todo aquello que hacemos, todas esas medidas de distanciamiento, de prevención, el uso de mascarilla, el uso de guantes, etcétera, etcétera, que podemos implementar, todo eso evidentemente también lo que consigue es una mayor contaminación de los espacios y de la superficie, ¿no? Eso es evidentemente primordial, ¿no? Pero todo esto tenemos que ver si está realmente limpio. Nosotros, la propuesta es utilizar los procedimientos que ya se conocen como marcadores fluorescentes y prueba de guante blanco, es decir, la posibilidad de poder ir antes, como se puede ver aquí en la imagen de la izquierda, de poder ver en determinados sitios donde sabemos que va a pasar la limpieza de aquí a poco, de poder marcar con marcadores que son fluorescentes a una luz especial, como podéis ver aquí, y nos ayudan a marcar a ver si hay restos orgánicos en esa superficie o se ha limpiado correctamente o no se ha limpiado correctamente. Esto es una primera prueba bastante fácil que se puede hacer para ver si hemos conseguido eliminar esa capa superficial, ¿no? Si la limpieza a nivel mecánico, vamos a decir, y hablando únicamente de limpieza, ha sido la correcta. Luego tenemos otras pruebas como la del trifosfato de adenosina, la prueba ATP, que permite detectar si hay residuos en superficies, ¿no? Es un indicador de la evaluación del nivel de higiene. Evidentemente esto no prueba si hay prueba de virus ni nada de este tipo, ¿eh? Pero es un material de si existen materiales biológicos o no, y además queda un resultado rápido en tiempo real, lo cual puede ayudar perfectamente, ¿no? Quien está realizando la limpieza a ver en el acto si lo está haciendo bien o no, o si tiene que corregir, y puede ver que si prueba con otro producto o si prueba con otra técnica, el resultado mejora. Y luego, bueno, evidentemente están las pruebas PCR, las pruebas específicas de COVID que habéis visto todos en esta semana, que permitirían, evidentemente, detectar el virus en cuestión sobre superficie, ¿no? En este caso se pueden tomar muestras de contaminación superficial, no se toman muestras personales ni en aire, pero esto necesita un envío al laboratorio y posteriormente podemos saber si ese ambiente de trabajo o ese establecimiento estaba contaminado. Eso es lo que deberíamos hacer en el caso de que hayamos tenido algún caso positivo y querramos hacer una desinfección profunda y que después querramos volver a entrar en el mismo local, ¿vale? Y por último, pues también recordar que tenemos muchas herramientas de control microbiológicos de bacterias y hongos y de polvo en general en todo el sistema de climatización y en ambiente, ¿no? Que son las herramientas que utilizamos habitualmente para hacer los trabajos de calidad del aire interior. Todas estas técnicas, que no son nuevas, son técnicas existentes para comprobar el nivel de limpieza que ya estamos acostumbrados a utilizar en otros sectores, quizás pues, que requieren un nivel de limpieza muy elevado, pues estas técnicas están disponibles prácticamente para todos los sectores, ¿no? Y se pueden aplicar en cualquier sitio. Y esta al final es la única manera de decir si lo estamos haciendo bien o mal, más allá de todos los protocolos y de cualquier auditoría que podamos realizar. Si entramos un poquito más en detalle quizá en el tema del ATP, que es, digamos, lo que más se debería utilizar como indicador de desinfección, el trifosfato de adenosina, para que hagamos un poco un repaso de esta parte, que me perdonen los microbiólogos, los biólogos que están escuchando si no lo explico del todo bien, pero bueno, no es mi especialidad, pero el trifosfato de adenosina es una molécula que se encuentra en todas las células vivas, ¿no? Por tanto, claramente es una medida de si hay una presencia o no de fuentes orgánicas, ¿no? Pueden ser restos de alimentos, pueden ser biofilm producido por bacterias, o una superficie que hayamos tocado con nuestras manos y que hemos contaminado por los propios restos que podemos llevar encima de las manos. Medir la cantidad de ATP que hay es una medida directa de la concentración biológica. Es un medio muy eficaz para detectar la cantidad de contenido microbiológico.
Localizar y eliminar esa materia orgánica reduce la posibilidad de que los microorganismos patógenos se reproduzcan y además mejora la eficacia de los productos desinfectantes, ¿vale? Por tanto, cuanto menor la cantidad de ATP que podemos detectar, pues más limpia estará esa superficie. El ATP se cuantifica midiendo la luz producida a través de una reacción de la muestra que contiene este ATP de las células con un reactivo que es la luciferina luciferasa, que es un poco de lo que permite utilizar un luminómetro. Cuanta más luz, pues mayor cantidad de ATP. No sé si, Gonzalo, si hay alguna pregunta sobre estos aspectos o quieres añadir algo más. No. Vale, pues entonces quizás podemos comentar un poco cuál debería ser la verificación, una verificación completa de unos protocolos COVID-19, ¿no? O al menos según lo que es nuestro esquema, el esquema que nosotros proponemos. ¿Quieres comentarlo tú, Gonzalo, esta parte de las fases? Sí. ¿Estás leyendo alguna pregunta, seguramente? No, perdona, sí, estaba leyendo alguna pregunta para ver si puedo meterlo un poco en el... Muchísimas gracias a todos por la participación, por supuesto, porque veo que hay muchas preguntas y mucha inquietud y yo creo que eso es bueno. Estáis preguntando también algunos si haremos la presentación, si la podréis tener luego y demás historias, si luego os mandamos cosas. Y bueno, intentaré meter algunas de las preguntas y, por favor, si no, para el final de la charla tratamos de hacer alguna más, ¿vale? Bueno, un poquito lo que tenéis en pantalla es un pequeño reflejo del procedimiento de cómo poder controlar esa monitorización en la fase de limpieza y desinfección, ¿no? Al final, lo que decíamos al principio, un poco comentaba Roberto, se trata de ir un poquito más allá de los procedimientos y de los procesos y tener una referencia un poco más factible, más científica, ¿no? Más en cuanto a hechos desde el punto de vista de la desinfección y de la eficacia de esos procesos, ¿vale? En un principio, yo creo que lo interesante, por supuesto, es que cualquiera de estas actividades tenga unos protocolos claros de limpieza. No es lo mismo, incluso, me atrevo a decir, en un hotel o en un restaurante, lógicamente, cómo limpias unas áreas y otras, ¿vale? Pues desde una zona de entrada y recepción a lo que es una habitación o a lo que es incluso desde el punto de vista de alimentación y de higiene alimentaria, más allá de los protocolos, por supuesto, de HACCP, pues todo lo que tiene que ver con temas de la parte que se ve, lo que sería el front house, que llaman, la parte que se ve de restaurante, que es la parte de mesas, sillas, servicio, etcétera, con la parte que no se ve, ¿no? El back office de la cocina. En un principio, lo fundamental como primer paso es tener unos protocolos y unas guías claras de actuación. Guías claras de actuación que van más allá de esta parte de limpieza. Como he dicho al principio, la parte de higiene y desinfección de la parte de limpieza es uno de los apartados, un apartado muy importante, quizá el apartado de los más importantes que hay dentro de este tipo de guía, ¿vale? Pero más allá de eso, tenemos que verificar que la formación sea la adecuada, que los productos sean los correctos, que haya los EPIs, que haya los distanciamientos sociales, que el protocolo de actuación, estemos hablando de un camarero, de un empleado que maneja una máquina o de alguien que está en oficina, etcétera, etcétera, que sepa cuál es el protocolo de actuación, pues desde a la hora de recibir un paquete a hacer su trabajo del día a día, ¿no? En esa parte de practicidad. Todas esas medidas de distanciamiento social, de EPIs, de prevención, de formación, etcétera, son parte de esa guía. También lo mismo en qué hacer si tengo un caso positivo, cómo registro, cómo monitoreo la salud de mis empleados. Toda esa parte debe estar dentro de esos procedimientos y de esas guías. Al final se trata un poco, llevado entre comillas, al extremo, de un plan de continuidad de negocio, ¿no? O sea, que algo que venga aquí me permita mantener mi negocio, que para mí eso es al final un negocio sostenible, ¿no? Sostenible es una palabra que va mucho más allá de lo que tiene que ver con el medio ambiente o quiere decir que seas capaz de hacer tu negocio en condiciones imprevisibles prácticamente, ¿vale? Esa es realmente la sostenibilidad de tu negocio. Eso, digamos, que sería una primera fase con ese paquete, digamos, documental inicial, ¿no? Luego lo que tenemos que hacer es, vale, está muy bien tener esos procedimientos, pero tengo que ver si eso que tengo escrito se traduce a la actividad diaria, ¿vale? Entonces, es donde realmente hay que verificar un poquito que se vaya haciendo eso. Ahí, a las propuestas hay muchas tipologías, pero bueno, se puede hacer una fase inicial en remoto
de tal forma que puedas hacer un recabar información, una verificación de ciertas partes documentales, papeles, registros, permisos, formaciones, un poquito en la línea de lo que hablábamos antes con las preguntas, y luego ya ir a la parte de in situ, ¿vale? Sea donde sea, bar, restaurante, hotel, fábrica, etcétera, etcétera. Seguro que me dejo muchísimos sectores de la gente que está atendiendo a la conferencia, ¿vale? Entonces, la primera fase es verificar in situ que esos procedimientos se están aplicando, que esas distancias sociales se han hecho, que hay las separaciones correctas, que hay los medios de prevención y protección adecuadas y que todo el mundo está preparado para actuar en caso de que suceda algo, ¿no? Además, se trata de la fase técnica de verificación, de validación de la limpieza. Es decir, quiero saber cuán efectivo es lo que se ha hecho de limpieza, ¿vale? Cuán efectivo desde el punto de vista de si la superficie en sí misma está limpia y desde el punto de vista de cómo se ha hecho ese procedimiento. Por poneros un ejemplo, donde antes a lo mejor se tardaba 16 minutos o 15 minutos en hacer una limpieza de una habitación, pues a lo mejor ahora se tarda 25, ¿vale? Se trata de dar el tiempo necesario a todos esos productos de limpieza para que hagan su trabajo, ¿vale? No se trata de hacer un spray y de pasar enseguida el paño porque no vamos a haber dejado actuar ese proceso. Entonces hay ciertas cosas que aunque parecen sencillas, son un poco un cambio dentro de la forma de hacer la limpieza para ese personal de limpieza, como muy bien digo, interno o externo, ¿vale? Pongo en un apartado extra aparte a las empresas de desinfección porque esas empresas de desinfección específica externa, lógicamente, tienen los conocimientos adecuados para hacerlo, ¿vale? Entonces, lo primero que habría que hacer es utilizar diferentes técnicas. Nosotros lo que proponemos es utilizar en una fase inicial una técnica que nos permita simplemente verificar la eficacia de que eso se ha limpiado. Es decir, si realmente alguien ha pasado el paño o nebulizador o lo que sea tal por las superficies que son objeto de limpieza, ¿no? Para eso se utilizan marcadores invisibles, ¿vale? Lo que se hace es, cuando se hace la visita sin que, lógicamente, vea dónde pones esos trazadores la empresa de limpieza o el personal de limpieza, se selecciona una serie de superficies para verificar. Se trata un poco de desafiar a la operativa, ¿no? Entonces, se hace luego la operativa de limpieza y allá donde haya quedado bajo luz negra restos de esos trazadores, pues bueno, se hace un poco una especie de coaching on the go, ¿no? Un poquito de formación específica en el momento. Decir, oye, mira, si te fijas, tu forma habitual de hacer la limpieza no es la adecuada. Debes de pasar más tiempo porque te dejas puntos, lo que nosotros denominamos puntos de alto contacto. Para cada uno de los sectores donde se hacen estas cosas, se definen un listado dentro de un procedimiento de operación en el que tú tienes que pensar, ¿vale? ¿Qué es allá donde hay más contacto? ¿Vale? Todos estamos acostumbrados, si pongo el ejemplo a nivel personal, pues el móvil, lógicamente, el ordenador, el ratón, las zonas que más toco desde el punto de vista de trabajo en una oficina, ¿no? Si me voy a un hotel, pues tú tienes que pensar un poquito en el trayecto del huésped. Si me voy a una fábrica de automóvil, en función de cada uno de los puestos de trabajo, pues a ver cuál es el protocolo de esta persona. Cuando llega, lo primero que hace es encender aquí, tocar allá, pone la marcha y su forma de hacer es, tiene que meter la goma, tiene que hacer el talonado, etcétera, etcétera, ¿vale? Un poquito por esa parte. No me quiero enrollar demasiado, que sé que vamos un poquito justos de tiempo. Luego, sobre eso, lo que se hace es hacer unos muestreos, como decía Roberto, de ATP. ¿Por qué? Porque el virus necesita dos cosas fundamentales para sobrevivir, ¿vale? Humedad y biomasa. Entonces, lo que se trata es, ahora estamos muy preocupados con el virus este en particular, pero se trata de todo, ¿vale? Se trata de higiene y limpieza en general. Entonces, lo que necesitamos es una referencia sobre la higiene y limpieza. Y eso, lo más utilizado y que tiene una relación indirecta, es la parte del ATP, ¿vale? Si esas respuestas de ATP, si esas muestras de ATP son exitosas, son negativas, digamos, entonces se puede pasar a la fase opcional de los muestreos específicos de SARS-CoV-2, que habéis oído hasta la saciedad las técnicas, ¿vale? Es interesante esta parte del muestreo de SARS-CoV-2, sobre todo dependiendo del tipo de instalación en el que vayamos y el tipo de casuística. Podemos haber tenido un empleado o un huésped o un visitante que haya podido dar positivo y que, por tanto, tenemos que activar nuestro protocolo de crisis y emergencia, que es el protocolo del que os hablaba en la fase inicial del documento. Entonces, sí que me interesa el hacer una muestra específica para garantizar que la desinfección sea correcta. He podido tener una instalación que haya sido medicalizada o que se haya utilizado para alojar a personal de sanitario.
Hay miles de casuísticas al respecto donde son muy interesantes estas muestras para dar seguridad, ¿vale? Con esa confianza que necesitamos, ¿no? Exacto, con todas estas fases, al final lo que hacemos es generar esa confianza y lo que queremos luego es mostrar esa confianza en forma de visual, ¿vale? Que cuando tú vayas a un establecimiento digas, ostras, pues es que este establecimiento frente a aquel otro me puede dar unas garantías mayores. Te vas a ir de vacaciones a un sitio, pues entre un establecimiento y un otro te da garantías. Estás trabajando y ves esta marca y dices, joder, pues me siento más seguro. Siempre teniendo una cosa, ¿vale? Y que eso es súper claro en esto. El COVID-free no existe. O sea, el COVID-free no existe. No vamos a vivir jamás, nunca, en una burbuja limpia de virus. El riesgo siempre va a estar ahí, como decía antes. Se trata de minimizarlo, pero es como el riesgo en cualquier aspecto de la vida en prevención. Yo puedo salir a la calle y que en un golpe de viento me caiga un árbol. No puedo vivir en un riesgo cero. Lo que puedo hacer es reducir probabilidad y consecuencia, las dos cosas, ¿vale? Y eso es en lo que debemos de trabajar y eso es lo que requiere una monitorización para mantener esa presión, esa vigilancia en todas esas medidas y que no bajemos la guardia. Entonces vemos que un poco esta inspección visual es lo que nos permite cerrar un poco esa ambigüedad de las guías también, ¿no? Todas esas guías que nos dicen lo que deberíamos hacer, pero no concretamos cuánto y nadie sabe decirnos a ciencia cierta con qué frecuencias hay que limpiar, cómo hay que limpiar, cuánto tiempo hay que dejar los productos actuar, etcétera, etcétera. Pues creo que es un aprendizaje que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Poniendo a disposición este tipo de muestreos que tenemos y poder verificar, y probablemente pues a la primera no funcione, pues tengamos que ir descubriendo, ¿no? sobre la marcha y a través de estas muestras pues que algún producto no funciona en ciertas superficies o algunos productos necesitan un mayor tiempo para actuar, algunas técnicas no funcionan, etcétera, etcétera, ¿no? Es la mejor manera de cerrar todo eso y de volver quizás al punto inicial y decir, oye, pues cuando se utiliza este producto tendrá que ser sprayar y dejarlo durante un mínimo de 2 minutos. Este otro producto pues tendrá que ser una cantidad mínima X porque si no la muestra da positivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en ese sentido puede cerrar perfectamente esa indefinición que hay. Un poco más en detalle este tema de los ATPs, pues esta es la idea, ¿no? Hacer una primera confirmación de que la limpieza se está haciendo correctamente con el marcador fluorescente, luego proceder a hacer una prueba de ATP, aquí la parte más importante. Si pasamos esta prueba, aquí tenemos evidentemente un umbral de referencia, que es de 1 picogramo. Si pasamos esta prueba es que está realmente higienizado como toca, no está desinfectado. Si no la pasamos, esto es la prueba ensayo-error que tenemos que hacer, ¿no? Volvemos a limpiar esa zona, volvemos a limpiar otra zona parecida, volvemos a hacer lo mismo, más tiempo, más producto, técnica diferente, en fin, tenemos que probarlas todas y en este sentido vamos a ser, digamos, el soporte de los equipos de limpieza para garantizar que lo están haciendo bien y que aquello que habíamos propuesto en procedimiento se acaba de transferir realmente a la práctica, se acaba de implementar. Es la única manera de confirmar, de verificar si un protocolo de limpieza es correcto o no es correcto. Todo lo demás, al final, se queda en palabras. Y un poco con esto, pues igual podemos ir cerrando y dejar un poquito de tiempo para preguntas. Esto son nuestras conclusiones, ¿no? De toda esta necesidad de generar confianza en estos tiempos y que sea una confianza de verdad, que sea una confianza que nos dure, que no sea una confianza que nos acabe dentro de 2 semanas y que tengamos que volver a confinarnos, ¿vale? Entonces, procurar no caer en esta trampa del COVID-free. Muchos sellos que, digamos, quieren hacer corona washing, que hemos dicho al principio, pues, oye, yo me pongo esto y voy a generar confianza y voy a hacer que la gente entre. Pero si después tienen un caso, la cosa es todavía peor, ¿no? Hemos hecho un daño relevante a nuestro negocio y a la sociedad en general también. Actuar siempre desde la responsabilidad social corporativa, hacer este tipo de servicios de verificación, de limpieza y desinfección, ¿no? Hay muchas maneras y seguro que no somos los únicos que ofrecemos esto, pero creemos que sí que es importante hacerlo, ¿no? Más allá del sello, más allá de cómo se haga, es importante hacer algún tipo de verificación por parte de alguno de los establecimientos, por parte de las empresas de limpieza y demás, que haya, en fin, rigor técnico en todo esto que estamos haciendo, huir de las pociones mágicas. Aquí no se trata de ponernos un cartel delante de la puerta y decir, oye, me he comprado una máquina que resulta que hace lo imposible.
huir un poco de todo esto, asegurar que hay un rigor técnico detrás y que la limpieza no es algo que desconozcamos, es algo que podemos perfectamente medir, verificar y comprobar. Y luego, yo creo que es importante también en este foro decirlo, cada especialista en su ámbito. Yo creo que si desde los técnicos de prevención nos dedicamos a los que nos pertoca, que es establecer y verificar medidas para reducir este riesgo como un riesgo más, si los especialistas para limpieza y desinfección les dejamos hacer su trabajo y no incurrimos en ningún tipo de intrusismo, también probablemente tengamos los mejores resultados y una verificación independiente, ¿no? Como muchas otras cosas a las que no estamos acostumbrados. Yo creo que estas 3 patas, que cada uno haga su trabajo, es lo que va a asegurar que vayamos a implementar unos protocolos correctos, unos protocolos eficaces y unos protocolos serios y unos protocolos que en definitiva transmitan esa confianza que queremos transmitir tanto a nuestros empleados como a nuestros clientes. Y si los transmitimos a nuestros empleados en primer lugar, ellos se encargarán también de transmitirlos a los clientes. No olvidemos también eso. Pasamos a las preguntas, Gonzalo. ¿Hay alguna? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estáis silenciados? La verdad es que hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas, perfecto. Sí. Muchísimas gracias, tanto, ya os digo, Gonzalo y Roberto. Lo primero, vamos a intentar responder el máximo posible de ellas y, por supuesto, también daros las gracias a todos los asistentes por vuestra participación y por todas las preguntas que nos estáis haciendo. Hemos estado recopilando un poco así las que parecen que tienen más auge o las que pueden interesar a más sectores, y aún así a todas aquellas que queden sin contestar nos podéis contactar tanto en el mail que habéis recibido la convocatoria, como nosotros posteriormente también os informaremos de otras posibles soluciones. Entonces, si os parece, comenzamos. Una de las que nos preguntan es que está claro que, como vemos, el COVID-19 ha venido para quedarse. Esto no va a ser implantar medidas ahora y ya está y me olvido, sino que va a requerir de actuaciones continuadas y de la verificación de la eficacia de estas medidas. ¿Esto lo planteamos desde SGS con nuestro modelo? Sí, en la continuidad del... Perdón, ¿se me oye? Sí, ¿no? Sí, sí. Perdón. Dices en la continuidad de las medidas, ¿correcto? Sí, vamos a ver, esto forma parte de nosotros, quizá un poco la palabra, y lo digo con completa sinceridad, y yo creo que queríamos ser oportunos, y mucha gente, oportunos y no oportunistas, ¿vale? Hacer algo suficientemente sencillo para que sea aplicable, pero tiene que ser suficientemente robusto de manera científica para que sea confiable, ¿vale? Para poder poner el nombre detrás. En esa fase tiene que ser algo que sea accesible y a la vez, por supuesto, dado que va a ser una nueva normalidad, hay que mantenerlo en el tiempo y estoy absolutamente convencido de que se va a mantener en el tiempo. Yo pongo siempre un ejemplo muy tonto, igual alguno se me va a tirar al cuello por esto, pero sinceramente, cuando tú viajabas hace años sobre todo a Asia, probablemente, ¿vale? Y tú veías que en los baños públicos había alguien enseguida dándote una toallita, limpiando, haciéndote hincapié en que te lavases las manos, etcétera, y decías, claro, esta gente, ¿no? Que nosotros que somos del primer mundo, ya que ha venido la pandemia a enseñarnos un montón de cosas. Y yo, sinceramente, cuando entro en los baños, me vais a perdonar, pero yo veo que muchísima gente no se lava las manos. Entonces, quizá nos hemos confiado porque es verdad que hay una sensación de limpieza alrededor de nosotros que, por supuesto, está muy por encima a lo mejor de muchas otras regiones en el mundo. Pero yo creo que hay una relajación, ha habido una relajación en una serie de costumbres y esto ha venido para quedarse y para elevarnos esa relajación. Y si veis las generaciones, yo tengo 3 enanos, ¿vale? Y yo veo las generaciones que vienen ahora y ostras, ya pueden utilizar crema hidratante en las manos, porque otra cosa no, pero lavárselas es un montón, ¿no? Entonces yo creo que todo esto sí que ha venido para quedarse. Queremos que se quede con nosotros porque creemos que actúa en la fase de la probabilidad, en evitar los contagios. Hay un montón de procedimientos y de historias que son sencillas de hacer, sencillas de implementar, pero donde hay que bajar es a la experiencia práctica, a la practicidad de la instrucción técnica adecuada de esa peluquería, de ese bar, de ese restaurante para saber qué tienen que hacer. Y yo creo que ahí es donde sí que podemos echar una mano sin duda para mantenerlo en el tiempo. Estupendo. Pues, si os parece, nos vamos a otra pregunta, que esta además nos la ha preguntado Rafael, también nos la ha mencionado Juan Antonio, que viene a ser con los aires acondicionados.
¿Qué problemas podemos tener este verano al utilizar aires acondicionados? ¿Qué tratamientos debemos aplicar al sistema de aire acondicionado? ¿Algo de la calidad del aire? ¿Cómo podemos asegurarnos? Contadnos. No sé, Roberto, si quieres hacerla tú o si sigo. Dale, sí, no hay problema. Bueno, me vais interrumpiendo para cualquier cosa. Sí, el tema de los sistemas de climatización es muy importante, ¿vale? A todos yo creo que nos han hecho muy hincapié, sobre todo cuando pienso en las primeras cosas donde hemos podido seguir yendo, ¿no? Supermercados, farmacias, etcétera. Todos aquellos entornos cerrados donde hay una recirculación de aire, por pura lógica, hay una cierta acumulación de aire. Entonces, esa cierta acumulación y falta de renovación de aire puede dar lugar a que incremente la probabilidad de que las gotículas que tenemos con el coronavirus permanezcan en suspensión algo más de tiempo y haya una probabilidad mayor de contagio. Por eso, todos los sistemas de climatización, sin duda alguna, hay que vigilarlos. Los controles de calidad de aire ambiente interior son fundamentales, ¿vale? Hay que hacerlos. Y la parte fundamental, digamos, es el corazón un poco de esa ventilación. Son dos cosas, la tasa de renovación de aire y el sistema de filtración de aire que tú tengas, ¿vale? Eso es lo que va a garantizar que tengas un aire limpio y de manera estable a la temperatura de confort que lo puedas poner. Pero hay que diferenciar dos cosas ahí, la parte de confort y la parte de higiene, ¿vale? Habréis visto seguro un montón en redes sociales y otras cosas cómo desinfectan los aviones, que digamos es el caso extremo ese de calidad de aire ambiente interior, ¿vale? Estoy pensando en aviones, trenes, sistemas de transporte, con esos sistemas de ventilación y con esos sistemas de climatización. Los filtros que ellos utilizan son los denominados filtros EPA, que habréis oído también un montón, que tienen una eficacia virucida muy alta, ¿vale? Pero hay que mantenerlos, ¿vale? Hay que verificar que funcionan, hay que verificar que están limpios, hay que verificar que no se excede su tiempo de usabilidad y que se depositan biomasa dentro de esos. Esa parte sí que hay que vigilarla y nosotros la vigilamos dentro de nuestros protocolos de limpieza. Estupendo, Gonzalo. Pues vamos a intentar responder alguna más, a ver si nos da tiempo. Otra de ellas que nos preguntan es, ¿qué valor añadido o ventaja diferencial aporta este modelo que presentamos frente a otros modelos que están apareciendo que se basan más en una revisión documental o cosas del estilo como las certificaciones de sistemas ISO, etcétera? Bueno, yo creo que habrá muchísimos, hemos visto ya que han aparecido muchísimos sellos y muchísimos sistemas. Yo creo que todos se han volcado un poquito en dar algún tipo de sello que garantice las condiciones, ¿no?, frente al COVID. Yo creo que todas estas iniciativas son muy buenas, evidentemente tienen la idea de poder generar esa confianza que decíamos al principio. Pero está claro que las habrá de diferentes niveles y está claro que lo que recomendamos hacer es siempre algo de mayor valor añadido, como puede ser alguna comprobación, ¿no? Al final, la comprobación únicamente documental estaría muy bien si dispusiéramos de unas guías muy claras y muy definidas, donde nos dice exactamente con qué producto limpiar, con qué frecuencia, con qué cantidades y una técnica claramente definida. En ese caso, pues se trata de ir y verificar qué se hace. Ya está, sería suficiente, pero en el momento en que las guías que damos y los protocolos que definimos quedan muy abiertos, pues no queda más remedio el que lo quiera hacer bien y que quiera darle una confianza de verdad en ir a buscar un servicio de mayor valor añadido como lo que estamos proponiendo aquí, para asegurarse de que lo que está haciendo bien es cierto. Con una medición no hay nada mejor que medir y comprobar si es verdad o no es verdad que lo que estamos haciendo, si es cierto o no es cierto, si lo estamos haciendo bien o mal. Pues estupendo, si os parece vamos a hacer una última pregunta, aunque lo dicho, como hay tantas, nos volvemos a poner a toda vuestra disposición y podéis contactar con nosotros con total libertad, faltaría más. Entonces, la última pregunta que nos hacen es ¿cómo verificáis que realmente los protocolos de limpieza y desinfección que tiene una empresa son los adecuados y además son eficaces para eliminar en la medida de lo posible, que ya nos ha explicado Gonzalo que no existe nunca el cero, el COVID-19? Va un poco también en línea con la pregunta que nos hace Óscar Alonso de si es posible hacer limpieza con las empresas habituales o no dan todas las garantías que ahora mismo son necesarias. No sé cómo lo veis. Pues, a ver, vamos a dejar claro una cosa muy importante. No estamos poniendo en tela de juicio el trabajo de las empresas de limpieza. Yo creo que, al contrario, en estos momentos es lo más importante, ¿no? Y hay muchas empresas de limpieza, la mayoría yo creo que trabajan muy bien, tienen procedimientos, tienen incluso certificaciones y tienen los productos y tienen el conocimiento para hacerlo bien, ¿no? Quizás lo que hay que hacer pues será
evaluar la frecuencia con la que se están haciendo los trabajos, eso seguramente, y a ver hasta dónde tenemos que complementar esos trabajos que hacen las empresas profesionales de limpieza. O sea, no podemos descargar tampoco toda la responsabilidad sobre los profesionales de la limpieza cuando, pues, a lo mejor tenemos un contrato con ellos que limita las horas o el tipo de servicios a determinadas actuaciones, ¿no? Habrá que complementar y dependerá también de nosotros. Quiero poner el caso de un mostrador. Pues está claro que un mostrador al público, evidentemente, pasará a la empresa de limpieza y pasarán los expertos a hacer una limpieza más profunda y una desinfección, en este caso también, cada X tiempo, pero probablemente lo que tengamos que hacer adicionalmente será alguna limpieza de manera continuada por parte de la persona que está atendiendo al mostrador entre un cliente y otro o con una cierta frecuencia, ¿no? De alguna manera, la limpieza va a ser el complemento de unos profesionales más algunas otras personas. Es un poco lo que decía Gonzalo antes de entrar a los lavabos en Asia, ¿no? Donde nos dan esa ayuda para que mantengamos la limpieza de los lavabos. Yo creo que eso se va a quedar, ha venido para quedarse también, ¿no? Tendremos que hacerlo en los mostradores, tendremos que hacerlo en muchos sitios. En ese sentido, vamos a tener que complementar, lo insisto, complementar el trabajo de las empresas de limpieza que ya lo están haciendo muy bien. Pues muchísimas gracias, Roberto, tanto por las respuestas como por esta explicación que nos dais, tanto a Roberto como a Gonzalo. Gracias por todo vuestro tiempo. A los asistentes, os acabamos de dejar también en pantalla un QR que también os vamos a poner en el chat, que es simplemente una pequeña encuesta para saber en qué podemos mejorar y cómo podemos seguir ayudándoos. Gonzalo, Roberto, no sé si os dejáis algo que queráis comentar para cerrar esta charla. No, yo creo que hemos tratado de ser sobre todo prácticos, transparentes y lo más claros posibles. Estoy convencido de que hay 1 millón de dudas y 1 millón de miedos abiertos a lo que necesitéis, ¿vale? Yo creo que tenéis línea abierta con nosotros, por supuesto, para cualquier cosa que os podamos ayudar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y lo dicho, a cualquiera de los asistentes y con cualquier cosa que podamos ayudar, estamos a toda vuestra disposición. Estamos convencidos de que esto va a pasar. Al final llegaremos a una normalidad en la que todos estemos cómodos y podamos volver a disfrutar de nuestras vidas como hacíamos hasta ahora. Gracias de nuevo, gracias Gonzalo, gracias Roberto. Un saludo muy grande y pronto serán abrazos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, gracias.